¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Queremos ser muy puntuales porque también tenemos personas en plataforma, ¿no?, asistiendo a esta presentación del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos al Congreso de Investigación e Innovación del TEC de Monterrey. El día de hoy tenemos como primer ponente al doctor Guillermo Torre, nuestro vicepresidente de Investigación del Tecnológico de Monterrey, y pues queremos que aprovechemos este espacio. Va a tener una presentación de 45 minutos aproximadamente y luego 15 minutos de preguntas y respuestas. También invitamos a las personas que están en plataforma que por favor pongan sus preguntas para que podamos responderlas atentamente. Corremos video, por favor, y bienvenidos, bienvenidas a este subcongreso de investigación del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Guillermo Torre Amione, rector de TEC Salud y vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Es médico cirujano por el Tecnológico de Monterrey. Hizo su residencia en medicina interna con especialidad de cardiología con tratamiento en trasplantes y entrenamiento en intervenciones en Baylor College of Medicine en Houston. Cuenta con grado doctoral con la especialidad en inmunología en la Universidad de Chicago. Ha sido profesor de medicina en el Departamento de Cardiología en Baylor College of Medicine y en la Escuela de Medicina Weill Cornell. Fue fundador del Laboratorio de Trasplantes del Hospital Metodista en Houston. También fue director del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco en el Methodist Hospital en Houston y miembro del Consejo de Baky Heart Center del Hospital Metodista en Houston. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente ejerce su práctica médica privada como cardiólogo intervencionista en TEC Salud. Demos la bienvenida a Guillermo Torre Amione. Muy buenos días a todas y a todos. Es realmente un placer estar aquí hoy con ustedes y buenos días también a todos los que nos ven en la plataforma virtual. Voy a tratar de, en los siguientes 40 minutos, darles un poco más bien mi filosofía y cómo hemos aplicado y cómo lo vamos a seguir aplicando al TEC de Monterrey de lo que es investigación, qué es lo que significa investigación y darles algunos ejemplos importantes. Yo creo que la realidad, la mayoría de ustedes y yo estamos aquí, estamos en el TEC porque ahora creemos realmente en la importancia de investigación, no solamente como un proceso de investigación o de creación, sino también yo estoy plenamente convencido que mejor educación solamente se logra si tenemos una buena plataforma de investigación. Entonces, estas son un poco las ideas que les voy a empezar a compartir y la idea es tener una conversación unos 40 minutos o 45 y luego abriremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Miren, ciertamente yo me lo pregunté muchos años cuando estuve en mi carrera en Estados Unidos, oye, pues ¿cuál es la situación de México? México es posible en México, en países como México, hacer investigación y por qué. Y ese es un tema importante y hay que ver y cómo partimos desde el punto de vista económico. O sea, México no es un país pobre, ¿verdad? Somos la 16 economía de acuerdo al Producto Interno Bruto. Desafortunadamente tenemos una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Ese es otro tema, ¿verdad? Estamos el país número 66 cuando lo vemos per cápita, pero no somos ni vivimos en un país pobre. Desafortunadamente, no solamente la distribución de la riqueza es inequitativa, pero también tenemos áreas en donde la inversión es muy pobre o limitada comparado con otros países. Por ejemplo, y no que Estados Unidos es un ejemplo, pero en salud en Estados Unidos se gasta cerca del 20% del PIB. Nosotros gastamos 5%. En países en Europa, en Europa Central, se gasta 8, 7, Israel gasta 8, 9. Nosotros gastamos 5.5. Pero si vemos nada más el tema en salud, por ejemplo, de ese 5.5%, la mitad es gasto de bolsillo, cuando supuestamente tenemos un seguro universal. Entonces, volvemos otra vez a un tema en donde podemos tener gasto, qué tanto es gobierno, qué tanto es público, y qué es lo correcto. Yo les diría, en salud hay una subinversión, y lo mismo en educación, 4.5%. Y me da más tristeza decirles que en México, en investigación, no solamente gastamos igual que Mozambique,
terrible, ¿verdad? Yo no sé, Mozambique no lo identifico ni en el mapa, ¿verdad? Pero gastamos el 0.30%. Esta es una escala en puntos del PIB en el tiempo. No hay más datos, ¿verdad? Lo único que tenemos hasta el 2018, pero hoy es menor. Gastamos 0.30 del 1% del PIB. No gastamos nada. País como Estados Unidos gasta 2.5%. Hay países en Europa que gastan cerca del 3% en el PIB. Entonces, somos un país muy pobre, en donde la distribución de la riqueza es muy inequitativa, y aparte no hemos puesto prioridad en algunas áreas que creo yo que son importantísimas para el desarrollo del país, como es salud, educación e investigación. Y el argumento que voy a hacer es, oye, ¿por qué hacer investigación? Que yo creo que es extraordinariamente importante. Entonces, a ver, ¿en dónde estamos en el TEC? Porque no les quiero venir yo a decir que de ahora en adelante somos maravillosos y que el pasado no. Eso sería retórica de la política actual que ataca el neoliberalismo, ¿verdad? La realidad es que ha habido avances muy importantes en investigación y yo los he visto de cerca desde que estaba en mi carrera anterior y ahora. Desde que se formaron las cátedras hubo cambios importantes en los últimos 10 años. Y aquí está Arturo, pero Arturo y su equipo han sido artífices de estos cambios muy importantes. Un crecimiento en el número de miembros del SNI. Y es un crecimiento importante. No solamente aspirantes y SNI 1, SNI 2 y SNI 3, que son relevantes para crear dentro del TEC una cultura fuerte de investigación. Artículos indexados en Scopus por año, por quinquenio. El ranking del QS pues realmente es extraordinario. Ahorita estaba yo platicando con Melissa, hay muchos rankings y obviamente usamos el que nos estamos mejor posicionados, pero está bien, es un tema importante. Y aquí hay un tema crítico, ¿verdad? Porque fondos atraídos para investigación, pues yo les diré, estos últimos años se van a caer radicalmente, ciertamente del gobierno. Y ese es un reto para nosotros, y cómo le vamos a decir, ya tenemos algunas respuestas. Pero esa es la realidad en donde estamos. Entonces, a ver, estamos en un país con dificultades, estamos en un país que realmente no es pobre, pero la decisión en dónde invertimos y quién es un tema importante. Entonces, yo me he hecho esta pregunta desde hace años y la verdad los invito a que se hagan ustedes también esa pregunta, porque estamos aquí ustedes y yo con interés de hacer investigación. Y para poder hacer investigación de verdad, pues lo primero que nos tenemos que contestar, oye, ¿vale la pena o estamos tirando dinero? Independientemente de quién nos lo dé el gobierno, lo dé el TEC, lo dé un donativo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos investigación en el TEC de Monterrey? Y yo les voy a empezar a hacer algunas reflexiones, ¿verdad? Esto no necesariamente es el resultado de una investigación profunda, pero yo pienso que queremos hacer investigación, queremos entender un fenómeno, y lo hemos hecho toda la vida. Y el proceso de investigación, esto es una de las primeras preguntas que trata de responder. Queremos entender la naturaleza, queremos entender por qué suceden los cambios. También queremos buscar nuevas soluciones a problemas y eso es parte de la historia de la humanidad, así lo hemos hecho. Estamos buscando nuevas avenidas de cómo enfrentar el transporte, cómo enfrentar la salud. Todos los avances en medicina son ciertamente eso, avances en construcción. Yo les diría también, y yo creo firmemente esto, está en la naturaleza del ser humano. ¿Qué le pasó a Adán y Eva, verdad? No quiso ir Servando que quiso ir a comer la manzana, ¿verdad? Está en la naturaleza, investigar la curiosidad. Imagínense, retornemos al año 1500, ¿verdad? O 1400, en los exploradores de Europa que querían ir a ver el mundo. La gente se aventaba al universo. No sabían si iban a volver. La naturaleza humana quiere conocer, quiere investigar, quiere buscar soluciones. Entonces yo les diría, no puedes suprimirla. Y una universidad como la nuestra tiene que explotar eso, no solamente en la facultad, pero también en los jóvenes que están aquí aprendiendo. Y yo les diría, también es probablemente la única forma en que las sociedades crecen. No es factible tener crecimiento si no estamos avanzando el conocimiento. Yo me acuerdo mucho, Salvador Alba decía mucho, ¿verdad?, que México tiene que convertirse no en un país de manufactura, un país que esté enfocado en el conocimiento. Y si no tienes investigación, nunca lo vamos a transformar. Hemos sido un país de manufactura, está lleno de manufactura, está bien, te ayuda un poco, pero quieres avanzar y crecer, queremos ser competitivos internacionalmente, pues la manufactura no es suficiente. Entonces, si aceptamos esas ideas, yo les diría, bueno, ¿qué es investigación? Pues investigación es generar conocimiento. Hoy, el TEC de Monterrey
ha tratado de venir en un proceso en donde no solamente se distingue por ser una universidad altamente capaz en transmitir el conocimiento. Yo les diría a muchos de nosotros, así vivimos, yo estudié así, la mayoría de ustedes de mi edad pues han visto una universidad y la gente así nos ve con emprendimiento, nos ve extraordinario en transmitir conocimiento con modelos educativos muy importantes y nuevos. Pero ahora vamos no solamente a hacer eso, y no ahora, venimos de esta tradición, pero vamos a poner un foco mucho más grande en generar conocimiento. Yo creo que también la capacidad de tener pensamiento crítico, obviamente se genera en las aulas, se genera en las conversaciones, pero se genera en resolver problemas, y en resolver problemas requiere un proceso creativo de investigación. Y yo creo que es fundamental en la enseñanza el generar pensamiento crítico. El TEC se ha posicionado históricamente como una gran universidad de emprendimiento. Y emprendimiento pueden ser muchas cosas, y emprendimiento puede ser cambiar cómo vendemos un pantalón, ¿verdad? Cambiar cómo promueves un nuevo alimento. Todo eso son temas importantes de emprendimiento, pero emprendimiento de base tecnológica que avanza, que es un cambio transformador, requiere investigación fundamental. No vamos a poder generar si no lo hacemos eso. Yo creo que el emprendimiento y la innovación van bastante de la mano, así lo vemos, y yo le diría, si queremos crear un mejor futuro en la universidad y un mejor futuro en México, necesitamos tener este proceso de investigación. No es suficiente con ser muy buenos para transmitir conocimiento, y de eso estamos hablando hoy. Entonces, la pregunta importante que nos hemos hecho en esta nueva fase del crecimiento en investigación en el TEC de Monterrey es decir, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Qué tenemos que hacer en el TEC entendiendo el entorno, la dificultad económica, el saber que estamos en una competencia internacional, no estamos compitiendo en el ambiente local? Realmente, pues eso no es interesante y no debe ser interesante ni para ustedes ni para mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo les diría, hemos desarrollado un modelo nuevo de investigación en donde el primer postulado es decir, oye, vamos a querer resolver grandes problemas de la humanidad. Porque la investigación tiene que ser altamente competitiva y de carácter internacional. Realmente resolver un pequeño problema no es tan atractivo. Y ahorita les voy a decir por qué y cómo son las derramas. Entonces hay que tener la credibilidad en uno mismo, en nosotros, de que vamos a poder contribuir a crear una nueva solución a un gran problema de la humanidad. Yo les diré otra característica importantísima, es el hablar de que hoy para que haya un producto bueno, un producto realmente distinto en investigación, es que necesita tener un ambiente interdisciplinario. Yo les comento en mi historia de investigación, probablemente un par de artículos que han sido de mi producción o de mi grupo en mi historia, los más productivos son ideas que nacieron de conversación multidisciplinaria. Y eso enriquece, y ese es un tema, es un pilar importante de lo que estamos y lo que vamos a hacer ahora en el TEC de Monterrey. También, y seguramente muchos de ustedes ya lo han visto y lo han oído, y Arturo o Nils se los han platicado, ya creamos una estructura para la formación de estos nuevos institutos de investigación, en donde vamos a dar más tiempo y vamos a crear esfuerzos enfocados a resolver estos grandes problemas. Y por último, yo les diría, en el TEC ya se ha definido una cantidad de dinero importante. Son fondos que nos permiten unos puntos porcentuales del endowment del TEC de Monterrey para destinarlos a investigación. Y no para destinarlos en una forma completamente libertaria. Tenemos que tener reglas, vamos a tener indicadores precisos de qué significa. En cierta forma, y yo he utilizado un lenguaje de esta naturaleza, estamos creando un mini CONACYT interno. Estamos pensando que no vamos a tener muchos fondos, ciertamente, del gobierno mexicano. Y entonces en el TEC el Consejo nos ha permitido esto y es un tema importante. Pero aparte, yo les diría, hay un tema fundamental, es que necesitamos tener esta nueva cultura de emprendimiento. No es suficiente tener artículos en Scopus, no es suficiente hacer reviews. Necesitamos crear empresas o patentes que realmente sean comercializables, porque a largo plazo la única forma de tener sostenibilidad en el proceso de investigación es que eventualmente tengamos recursos. Y yo les diría, y esto es importante, y por eso puse aquí esta frase de Michel Gerb,
porque dice, el emprendedor ve oportunidades en donde otros solo ven problemas. Y esto es cierto, porque les diré, vamos a tener muchísimos problemas. Yo todo lo que les puedo decir o platicar ahorita, aguanta mi PowerPoint, aguanta lo que sea, mi plática en el escenario aguanta lo que sea. Y vamos a tener dificultades en desplegar la estrategia de investigación, vamos a tener dificultades en coordinarnos, inclusive dentro del tecnológico, pero yo les diría, en todos esos problemas veamos las oportunidades, y esa es la realidad. El espíritu emprendedor no quiere decir que todo el mundo vaya y tenga una empresa afuera, pero es crear en la naturaleza creativa, explotar esto que vemos aquí, el buscar oportunidades cuando la gente ve problemas. Yo les diría, y en toda la gente con la que he trabajado, históricamente hay gente que o viene contigo para generarte solamente preguntas y problemas, o la gente que viene con soluciones. Y eso es lo que tenemos que crear, ese espíritu es lo que tenemos que resolver. Y el emprendimiento yo le diría ahora, es la parte angular del nuevo modelo de investigación que buscamos en el TEC de Monterrey. Déjenme también ahorita resaltar, porque hay a veces cierta confusión en qué es investigación y qué no. Quiero darles algunas ideas sencillas, que son simplemente sentándome yo y pensando, no necesariamente utilicé una monografía de alguien que es un autor importante en el tema, pero yo les diría, y me interesa que tengamos esta conversación para que cuando hablemos digamos, oye, esto es investigación, ¿de qué estamos hablando? Pues yo les diría, lo primero es entender que cuando tenemos una hipótesis en investigación necesita pruebas. Yo no quiero crear mucha controversia, pero este hombre que está ahí ha promovido que el dióxido de cloro cura todo, desde cáncer hasta el COVID. Y no me interesa crear controversia. Es más, yo les digo, al principio de COVID, esta persona a través de otro vino conmigo y quería que diéramos dióxido de cloro en el estado de Nuevo León. Y a ver, para empezar, no hay investigación básica fundamental del tema, ¿verdad? Yo le puedo echar en una célula in vitro, pues le echo sal y agua y se mueren las células, no tiene chiste. Entonces le dije, oye, bueno, yo con mucho gusto, hagamos un estudio en animales. Cuando nuestro grupo de investigación quiere crear una nueva idea en el laboratorio, yo no puedo llevar a un ser humano y darle una medicina mañana. Tengo que probar la idea en in vitro, y luego la tengo que llevar en animales, luego la tengo que probar en pocos humanos, y luego eventualmente hago un estudio más grande. Es un proceso complicado. Entonces yo les diría, puede alguien tener una buena idea y tener una buena intención, pero una hipótesis necesita pruebas. Y las pruebas significan tener un proceso científico que eventualmente sea validado por tus pares. Eso es investigación. Investigación no es cuando va mi esposa al mercado y agarra el aguacate y escoge el aguacate bueno para comer ahorita. Es un proceso, bueno, pues investiga, ¿verdad? Yo también quiero investigar, quiero el aguacate de ahorita. Pero podemos decir, oye, eso no, estamos hablando de una hipótesis que puede no ser probada, que requiere un proceso de método científico. De eso estamos hablando. Tampoco investigación o no se prueba a través de simples asociaciones. Esta es una gráfica que saqué yo de hace mucho, se la vi a una nutrióloga muy importante, pero ilustra un concepto importante, que la asociación no es causalidad. Entonces, un proceso importante en el método científico es establecer causa y establecer un efecto. Y esta diapositiva correlaciona el consumo de margarina con los divorcios en el estado de Maine. Fíjense, desde el 2000 al 2008, menos consumo de margarina, menos divorcios. Coman más margarina y se van a divorciar. En mi casa ya no hay margarina, ya, desapareció la margarina. Pues la enseñé esto a mi esposa, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso es importante, asociación no es y hay una gran confusión. Entonces, ¿en qué consiste el método científico? En establecer causalidad, no simplemente asociación. Yo les diría, la tercera característica importante es la imaginación y la persistencia. No pensar que porque tenemos una idea, mañana resolvemos el problema de la humanidad. Realmente eso solamente te lo va a decir quien no ha hecho investigación. Y esta es otra frase de Steve Jobs. Dice, si miras bien, la mayoría de los éxitos tomarán mucho tiempo. Absoluta realidad. Aquí está Gerardo García, que ha trabajado conmigo 10 años. Y 20 años antes, yo he tratado de encontrar estrategias que disminuyen la inflamación en problemas del corazón. Y según yo, ya he estado a punto de. Y Gerardo, ¿tenemos respuesta? Fíjate, ya 25 años y todavía no tenemos. Siempre creemos que ya estamos, pero no estamos. Entonces, el proceso de investigación también lleva tiempo.
porque no es factible de una idea llegar a una causalidad en un periodo corto de tiempo. Entonces yo te diría, la mayoría de los ex van a tomar tiempo, a mí no me asusta. Y claramente, de hecho Arturo y yo esta semana vimos, ¿qué indicadores vamos a tener para investigar? Dije, bueno, vamos a poner indicadores que son factibles, no necesariamente resolver el problema. No podemos resolver el problema. Y yo les decía imaginación y persistencia. Miren, obviamente todo el mundo identifica a estas tres personas. Y si no, si hay alguien muy joven que no los identifique, yo se los digo, ¿verdad? Aquí este es Lech Walesa, a lo mejor el que menos identifiquen. Obviamente Nelson Mandela. Y este pobre hombre, ¿verdad? Steve Hawkins. Fíjense, 11 meses en la cárcel, Lech Walesa. 27 años, Nelson Mandela. Y Steve Hawkins tuvo 60 años preso en su cuerpo. 60, ¿verdad? Pero yo les diría, bueno, ¿qué tenían en común cada uno de ellos, verdad? O sea, Walesa contribuyó a liberar el comunismo, literalmente. La caída del muro de Berlín es una directa contribución de su esfuerzo, que estuvo años luchando y 11 meses en la cárcel, ¿verdad? El terminar el racismo, bueno, el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, 27 años en la cárcel. Y Steve Hawkins vivió, pero ¿qué tenían? Una gran ilusión. Yo les diría, estos tres tenían un sueño y no les preocupaba el tiempo. Entonces, si tú eres un investigador y realmente quieres y tienes un sueño grande, tienes que mantener esa visión grande del sueño. ¿Y qué va a suceder persiguiendo el sueño? No tenemos ciertamente una clara idea, no sabemos en totalidad qué es lo que va a pasar. Entonces les voy a compartir una historia que a lo mejor algunos de ustedes ya me la han escuchado, pero pues los que ya la han escuchado, pues les pido que la escuchen otra vez. Yo cada vez que la escucho me atrae, me interesa, se me hace altamente estimulante. Pero este es el speech o el discurso muy famoso de Kennedy en el 62. Y en este discurso está Kennedy en Rice. Rice University es una universidad muy chiquita. Rice University tiene un equipo de fútbol americano que nunca gana, jamás, ¿verdad? Y siempre jugaba contra UT, que es un equipo súper poderoso. Y van a escuchar en el discurso, dice Kennedy, ¿por qué Rice juega contra Texas? Pues nunca le va a ganar, ¿verdad? Pero ¿por qué juegan? ¿Por qué escalamos la montaña más grande? Les voy a poner el video para que lo escuchen y luego reflexiones. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Miren, este discurso, la verdad, grábenlo por ahí. Yo cada vez que me frustro, lo vuelvo y lo leo, porque realmente me emociona cada vez que lo veo. Pero aquí puse dos características importantes. Es decir, not because they are easy, but because they are hard. Porque cuando vas y tratas de lograr eso, algo tienes que hacer que mejora el estadio en donde estabas antes. Para subir la montaña tienes que entrenar y vas a mejorar tu calidad de vida, vas a mejorar tu salud. No puedes levantarte y subir la montaña en un día. Y eso te ayuda a organizarte de alguna forma y no sabes cuál va a ser el beneficio que eso va a traer. Yo les diría, el tener una meta grande y así de aspiracional, pues es lo que hizo a Walesa que se cayera el comunismo. No se le ocurrió una mañana y sucedió. Es lo que después de 27 años Mandela pudo destruir en cierta forma la opresión de los blancos contra los negros en Sudáfrica. Steve Hawkins continuó siendo un investigador de alto impacto, a pesar de que no podía más que mover la pupila de los ojos. O sea, literalmente, tuvo preso 60 años en su cuerpo. Pero tener esas metas, realmente el que sea difícil, te reta y te ayuda a organizarte. Entonces déjenme platicarles, porque esta historia del moonshot
tiene efectos reales que a mí me tocó vivir y se los quiero compartir, porque es una realidad absoluta. Entonces Kennedy lanza el Moonshot y Moonshot pues, ahí estaba peleando con Rusia, como ahora nos vamos a volver a pelear a lo mejor, no sé, esperemos que no. Pero en ese proceso decía, oye, tengo que hacer una mejor nave espacial. Entonces en la NASA empezaron a trabajar para generar mejores turbinas y turbinas más chiquitas. Así era una turbina anterior y empezaron a hacer turbinas más chicas. Y resulta que eso eventualmente, la creación de una turbina pequeñita, dio origen al Space Shuttle Program. El Space Shuttle requería una infusión de petróleo o del gas, ¿verdad? De una forma de tan alto volumen que no había forma de hacerlo a menos de que tuvieran turbinas de flujo continuo que proveían una cantidad de flujo enorme en aquel momento. ¿Verdad? Entonces el Space Shuttle Program estaba pues muy cerquita en la NASA, ¿verdad? Y les pongo este mapa porque yo estaba trabajando en esa época en el centro médico en Houston y son 30 millas, ¿verdad? 45 kilómetros. Tú literalmente puedes estar acá y venirte aquí en la mañana. Y yo les platiqué anteriormente la importancia de la investigación de la cross-fertilización, pues en esta área, en este entorno de investigación, había mucha gente en la NASA que trabajaba en el centro médico. ¿Por qué? Por X, Y o Z. Y obviamente pacientes en la NASA que se atendían en el centro médico. Y en el centro médico en esa época, les estoy hablando en los 70s, 80s, el tema más importante en medicina, como ahora fue el coronavirus, era trasplantes de corazón, era destruir o tratar de combatir la enfermedad que estaba matando a la gente productiva en Estados Unidos. Todavía sigue siendo la causa número de muerte en Estados Unidos, la muerte cardiovascular. Pero esa era la época de gloria de cirugía, de trasplantes, y había en Houston dos cirujanos muy famosos. Uno se llamaba Michael DeBakey y el otro Denton Cooley, y estaban buscando cómo trasplantar los corazones, ya se trasplantaban, pero la frontera era cómo hacer un corazón artificial. Ese era el gran reto, porque había miles y miles de personas que fallecían y solamente hacían 1,500 trasplantes al año y morían cientos de miles de gentes con enfermedad terminal del corazón. Esta es una foto, ahí está Michael DeBakey en el centro y este es Christian Barnard del lado derecho, este se llama Domingo Liotta de este lado. Pues fíjense lo que sucedió. Este hombre del lado izquierdo, bueno, izquierdo suyo, derecho mío, se llama David Saucier. Él era un ingeniero de la NASA que estaba trabajando con la turbina, con la miniaturización de la turbina para el Space Shuttle. Y obviamente tuvo la enfermedad que mataba a toda la gente productiva de su época. Desarrolló falla cardíaca y necesitó un trasplante de corazón. Esta es historia verídica, no suena tan interesante que van a creer que la inventé, no es inventada. Entonces David Saucier se atende en el Hospital Metodista en Houston y recibe un trasplante de corazón del doctor DeBakey. A mí me tocó trabajar en esa época con ellos. Entonces David Saucier le dice, a ver, no es posible que no hayan podido hacer un corazón artificial. Los corazones artificiales en ese usaban, ¿cómo se dice? Bombas con pistón, un tipo de pistón, no había flujo continuo. Si ustedes se tocan el pulso es el efecto de un pistón, ¿verdad? Empuja y se detiene la sangre, empuja y se detiene. Flujo continuo era una forma de proveer muchos litros con una tecnología pequeñita. Fíjense el tamaño de esta bobina. Entonces, David Saucier le dijo a DeBakey, oye, vamos a crear un corazón artificial con una bomba de flujo continuo y esa te la puedo hacer muy chiquita. Y de esa forma entonces podemos hacer corazones artificiales que sean más fáciles, que sean dispositivos más pequeños. Y el proceso de hacer eso no fue fácil, se llevó años. Trabajaron probablemente 15 años en desarrollar una tecnología de esa naturaleza. Y les pongo aquí este clip de un periódico porque en alguna ocasión, en un periódico, en los avisos de ocasión, se decía que querían vender un corazón artificial. Alguien que tenía un corazón artificial que no funcionaba, ¿verdad? Nunca se usó en humano. Entonces el proceso de la creación de este corazón artificial fue muy difícil, pero miren, les voy a enseñar esta imagen de hoy. Y así funciona. Entonces hoy, cuando hablamos de corazón artificial, realmente hablamos de un dispositivo de asistencia que lo que hace es saca la sangre del ventrículo, la lleva a una bomba y la bomba la empuja y ahí está
una pequeña turbina de flujo continuo. Y hoy se implantan más dispositivos de esta naturaleza. Es un tratamiento estándar, no es un tratamiento de investigación. Fue aprobado por la FDA ya hace más de 10 años. Y hay miles y miles de pacientes tratados con dispositivos que hoy están vivos, que de otra forma estuvieran muertos. Este beneficio de la asistencia mecánica ventricular salió directamente del Moonshot Program de Kennedy. Yo les garantizo que si Kennedy escucha esto, nunca se hubiera imaginado en el 62 que, echando la película hacia adelante, que el proceso ingenieril de miniaturizar bombas de flujo continuo hubiera repercutido directamente en salvar hoy vidas. Hoy se hacen cerca de 6,000 bombas en Estados Unidos y menos de 2,000 trasplantes de corazón. Nomás para que vean el impacto tan importante. En México están aprobados, se hacen muy poquitos por el costo. El costo es un tema importante. Pero esta es una realidad que ha sido transformadora directamente para pacientes que tienen enfermedad cardíaca terminal. Y entonces les digo, y les pongo esto en el contexto, porque yo les diría, eso es lo que queremos en el TEC. Queremos una visión grande. Yo no estoy seguro que mañana esa visión vaya a dar el resultado que quiero, pero lo que sí estoy seguro es que si es difícil, si es retadora, nos vamos a tener que mover de tal forma que vamos a transformar el entorno y vamos a crear cosas buenas. Entonces, yo les había dicho anteriormente, el modelo de investigación que tenemos que resolver grandes retos de la humanidad. Bueno, ¿cómo lo estamos trasladando eso hacia el TEC de Monterrey? Pues hemos creado hoy una estrategia en donde vamos a fomentar y centrar la investigación. No es el único proceso, pero sí lo vamos a centrar, lo vamos a potenciar para tratar de resolver estos grandes problemas. Y hemos definido 3 institutos, 2 ya aprobados, estamos pendientes con el tercero. Pero el primero ustedes ya lo conocen, ya saben, es el Instituto para el Futuro de la Educación. Y el Instituto para el Futuro de la Educación tiene varios objetivos. No es solamente un instituto de investigación, pero tiene un grupo que se está formando de excelencia para investigación fundamental en educación. Y la pregunta tan grande que quiere resolver es cómo se va a transformar la educación en el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer más eficaz? ¿Cómo retienes mejor información? ¿Cómo le ayudas a alguien a que aprenda si tiene discapacidades? ¿Qué técnicas podemos usar? ¿Qué plasticidad neuronal se requiere o cómo la modificamos? Hay temas fundamentales de investigación que necesitamos entender. Y el segundo, seguramente ya nos han oído en más de una ocasión, y los hemos definido en inglés porque queremos esa competitividad internacional. Puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo, pero así lo hemos hecho hasta ahora. Se llama The Institute for Obesity Research. Y tenemos un tercer instituto en donde estamos por obtener aprobación, pero va a estar seguramente en el área de manufactura y sostenibilidad. Entonces, déjenme hablarles un poquitito del Instituto de Obesity Research, porque este es el que probablemente conocen menos, pero la verdad, lo que quiero que vean aquí son las características importantes y cómo este instituto nos ayuda a resolver un gran problema de la humanidad. Y el gran problema de la humanidad es que hoy, en México y en el mundo, la primera causa de muerte en todos los países desarrollados es enfermedad cardiovascular. Y en México sigue siendo, si juntamos corazón, diabetes y stroke, obviamente mucho más que COVID. COVID nos desplazó, pero una de las razones por la cual tiene la gente más morbimortalidad en COVID es por diabetes y la enfermedad cardiovascular. Entonces, si nosotros vemos estas 3 causas de muerte en México y en el mundo, COVID, corazón, diabetes, el factor común es el desorden metabólico que existe. Y ese tiene varios factores, no solamente la obesidad, pero es uno de los fenotipos más claramente asociados. Y es un problema multifactorial, no es un problema único, no es un problema de voluntad. ¿Cómo lo vamos a atacar? Bueno, hasta hoy hemos definido que lo queremos atacar desde 5 plataformas importantes. Ya tiene cada una de ellas un líder y las plataformas son las siguientes. Primero es la generación de alimentos saludables. Y ya conocen ustedes, es más, aquí hemos tenido una tradición histórica en tema de alimentos y en parte por eso decidimos tratar el tema de obesidad, por la infraestructura que ya teníamos en el TEC de Monterrey. El segundo tema habla un poco de biología integrativa
y esto lo voy a ligar porque también tenemos la gran ilusión de crear un repositorio de información que nos permita responder muchas preguntas en temas de salud y no necesariamente enfocados al tema de obesidad. El tercero es la capacidad ingenieril que tenemos, en donde estamos convencidos, así como les enseñé, este desarrollo de tecnología de flujo continuo para el corazón. Es un tema de ingeniería, no es un tema de medicina, es un tema totalmente ingenieril, que tenemos la oportunidad de desarrollar dispositivos tanto diagnósticos y terapéuticos para combatir el problema de obesidad y sus derivados y complicaciones. También, y es el único tema de medicina, porque ahorita les estoy hablando de The Institute for Obesity Research y no he hablado de medicina, no es un tema, pero sí tiene una plataforma enfocada particularmente a buscar nuevas terapias experimentales y medicina avanzada. Y yo les diría, y no quisiera decir por último, ¿verdad? Suena medio retórico, pero yo sinceramente lo considero probablemente uno de los temas más importantes que poca atención les hemos dado, que necesitamos crear con todo el potencial que tenemos en el TEC, con esta capacidad de creación, innovación y educación, que nuestro conocimiento impacte políticas públicas. Si queremos realmente combatir el tema de obesidad, como algunos otros, necesitamos incidir en las políticas públicas del país. No vamos a poder tener un impacto real si simplemente creamos y creemos que podemos tener un paper interesante o una empresa que pueda ganar dinero. Para hacer realmente un impacto real en el país, necesitamos incidir en las políticas públicas del país. Entonces, cada instituto, el Instituto de Educación, el Instituto de Obesidad y el de Manufactura, tiene este componente de unidades que son interdisciplinarias, no son unidades de una disciplina. Alguno de ustedes pudiera pensar obesidad, medicina, al doctor le gusta medicina, pues sí me gusta y me interesa, pero estoy convencido que la parte importante es la cross-fertilización disciplinaria. Y aquí les comento un poquito, porque también quiero que piensen en este sueño, ¿verdad? Tenemos que juntos pensar hacia el futuro que podemos lograr antes de COVID o pre-COVID. Mucho de lo que ahora yo hablo pre y post-COVID, pero pre-COVID habíamos concebido, antes de tener esta estrategia de investigación como se la hemos platicado hoy, ya habíamos concebido un plan para crear un repositorio de información bioestadística, genética, tener una plataforma para transformar la información genética de un mexicano y traducirla al impacto que tiene en salud, en biología. Entonces, no solamente entender la genética de los mexicanos, sino cómo el medio ambiente, cómo el desarrollo, cómo el impacto del estilo de vida afecta la expresión de los genes. Y entonces lanzamos un proyecto que le llamamos Origen. Y esto se los comento porque realmente ese ha sido para algunos de nosotros este moonshot. Y este moonshot grande es lo que quiero compartir. Y es la ilusión que cada uno de los que vaya ustedes a participar en los institutos interdisciplinarios, tenemos que tener esa idea. Y este proyecto Origen, entonces, yo les diría, es probablemente hoy, creemos, va a ser el esfuerzo más grande mexicano para crear una comunidad de individuos, de personas del TEC y no del TEC de Monterrey, que contribuyan a poner dentro de este repositorio de información sus datos bioestadísticos, genéticos y de seguimiento longitudinal que nos permita tener la plataforma más grande de genómica y fenómica latinoamericana. Y eso realmente nos va a permitir no solamente entender temas de obesidad, pero temas de educación, temas de otras enfermedades de disciplina del bienestar, de depresión. Yo estoy convencido que una contribución importante de eso va a ser transformar cómo aplican ideas internacionales o de otras latitudes a nuestra población mexicana y ciertamente en salud. Pero déjenme terminar los últimos minutos de la conversación. Estamos hoy en la universidad, estamos en una universidad, no estamos en un instituto de investigación. Y yo estoy convencido que la importancia de la investigación trasciende el proyecto específico. A cada quien que investiga, a cada profesor investigador le crea un pensamiento crítico, lo crea al joven, al estudiante doctoral, al de maestría. Para mí, tener investigación en la universidad se convierte en una parte esencial de lo que es el proceso educativo. Yo estoy convencido que vamos a ser mejores educadores si tenemos en contacto gente que esté con nosotros, que nos cross-fertiliza con las ideas y lo que se genera en investigación. Y yo les digo, no estoy seguro que vayamos a lograr combatir la obesidad
Igual que Kennedy nunca se pudo haber imaginado qué es lo que iba a pasar con el proyecto de su moonshot. Pero yo lo que los quiero retar a cada uno de ustedes es que cada quien desde su plataforma, desde su área de investigación, en las escuelas o en los institutos, realmente abran su imaginación, busquen un reto grande y vean cuál es ese reto que es para ustedes ese viaje a la Luna, como el viaje de la Luna que hizo Kennedy, que realmente hoy ha transformado, sin lugar a dudas, el tratamiento de gente que hoy estuvieran muertos, pero viven a través de ese gran proceso. Y ese es el mensaje final que les quisiera dar. Busquen dentro de sus áreas ese gran viaje a la Luna y yo creo que nos va a hacer a todos mucho mejores en el TEC. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente, ¿cómo están? Pues hemos recibido algunas preguntas en la plataforma. Voy a comenzar con las preguntas en la plataforma y luego aquí tenemos un micrófono por si alguien aquí tiene también preguntas para que levante su mano. Hay algunas preguntas, Memo, para ti. La primera sería, ¿cómo acomodar o hacer que quepa tu tema de investigación o tu interés de investigación? Muchas veces lo que le gusta a alguien no empata con las líneas de investigación de la institución. Aunado a eso, muchas veces no contamos con el fondeo, todo ello hace que saltemos de un tema a otro. ¿Qué recomendación le darías al investigador que hace esta pregunta? A ver, yo no conozco ninguna institución que cuando haya una idea brillante y tienen recursos y la gente busque que alguien suprima ese esfuerzo, ¿verdad? Yo mejor contestaría de esta forma. Ya tenemos 3 áreas definidas donde vamos a empujar un gran esfuerzo y las áreas son muy diversas y hay cabida para muchas cosas. Segundo, va a haber algunos proyectos específicos adicionales, como es origen, como puede ser algo en sostenibilidad. Estamos por definir el tercero y podríamos crear algún otro. Adicionalmente, estos esfuerzos enfocados, en donde vamos a crear 75% del tiempo libre para investigación, las escuelas van a crear su nueva agenda. Y esa va a ser una responsabilidad compartida con los decanos. Los decanos tendrán que ver cuál es el interés de la escuela, dónde hay fortalezas, dónde le quieren apostar. Entonces, hoy estas áreas son adicionales a los esfuerzos que existen, con recursos importantes, pero las escuelas van a tener recursos adicionales. Entonces, no tenemos que ponerle una frontera a la capacidad creativa, pero yo les diría, si alguien tiene un interés particular que no está representado en los institutos, en estos proyectos especiales, y no ven un camino, tienen que hablarlo con su decano para ver dónde o cómo puede encajar. Vamos a entrar en un proceso con los decanos para tener bien definidas las estrategias de las escuelas para que nosotros podamos apoyarlos de esa forma. Muy bien, gracias. Dice, otra pregunta es, una de las grandes fortalezas del TEC es su cobertura a nivel nacional. ¿Cuál es la estrategia para lograr que todos los campus hagan investigación y la generación de conocimiento sea exponencial? Esto de forma que aunque un campus determinado sea la cabeza, no se centralice la emisión en ciertos campus. A ver, yo creo que, hacer investigación en todos los campos del nivel que estamos hablando no es posible. Yo si me sentara aquí les diría, vamos a tener lo mismo, entonces, no es la realidad. Eso no quiere decir que gente que quiere hacer investigación, que pueda ser parte de equipos en las cabeceras donde existan las plataformas, los equipos y la infraestructura grande de investigación. Entonces, yo les diría, tenemos que ver cómo se van a terminar de armar las plataformas de los equipos. Invitaría a quien tiene interés y no siente que esté aparte de, que se acerquen a los líderes de las unidades. Luego se los expresaríamos, porque hoy realmente la buena noticia es que COVID nos ha enseñado a trabajar de una forma virtual como nunca lo habíamos hecho anteriormente. Obviamente no vamos a tener equipos de secuenciación en todos los campus. Tendremos que fortalecer donde los equipos sean de alto costo. Eso no quiere decir que no pueda haber gente, investigadores que participen en otros lugares. Las unidades y los institutos no tienen una geografía. Los equipos que forman parte de sí van a estar localizados en algún espacio geográfico definido. Muchas gracias. ¿Dónde entra el rol de ética en la investigación del TEC?
Esto con la idea de hacer el bien y evitar crear cosas que dañen. A ver, los procesos de investigación con humanos tienen comités de investigación y de ética que siguen lineamientos muy claros y específicos. Y en respuesta a eso, Arturo, pues tú y yo sabemos que acabamos de formar un nuevo comité de ética en investigación. Entonces, los proyectos van a tener que ser sometidos a un comité de ética, aquellos que no tocan necesariamente el ser humano, y estamos en un proceso de poner las reglas y vamos a empezar, hoy no se hace, entonces vamos a empezar poco a poco para experimentar a ver cómo lo vamos a hacer eficiente, que no limite la capacidad creativa, que no sea un obstáculo, pero que ayude al investigador y a la institución a tener un entendimiento de lo que hacemos para evitar problemas para el investigador y para la institución en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿cómo lograr una alimentación saludable para los mexicanos cuando esos alimentos tienen un precio muy elevado y pocos son los que tienen el recurso económico para llevar una dieta de este tipo? Yo creo que esa es pregunta para Janet y Rocío, no es pregunta para mí. A ver, obviamente es un tema importante y por eso yo les dije en el Instituto de Obesidad, el área de política pública es importantísima. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que ser creativos, nos tienen que crear alimentos eventualmente de mayor contenido, de mejor contenido calórico, de menor contenido glicémico, de grasas más saludables, que nosotros podamos probar y que sean económicos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La verdad, pues si la tuviéramos, a lo mejor no tuviéramos que tener un instituto de obesidad, pero es parte de lo que vamos a estar buscando. Yo creo que es un tema importantísimo, no tengo hoy la respuesta clave, pero eso es parte esencial de lo que va a buscar el Instituto de Obesidad. Hay dos preguntas y voy a aprovechar para hacer un comercial. El día de hoy, a las 4:10 de la tarde, vamos a presentar los que estamos de responsables en este momento de los institutos, más a detalle los institutos. Ahí pueden contactarnos por si tienen más preguntas sobre el Instituto de Sostenibilidad, el de Obesidad y el de Innovación Educativa. 4:10 de la tarde el día de hoy, vamos a tener un panel de los institutos para las personas que tienen más preguntas al respecto. ¿Alguien aquí en el auditorio quisiera hacer una pregunta? Si no, para continuar con las preguntas que tengo ahí atrás. Muy bien. Un micrófono, por favor. Gracias, buenos días. Hola, doctor. Principalmente me gustaría saber sobre la investigación que está desarrollando el Tec Salud sobre el corazón y el COVID en relación con la planta del cannabis. A ver, si quieres te expando mucho más, y aquí está Gerardo conmigo y Servando. No estamos trabajando con la planta de cannabis, estamos trabajando con un producto que es cannabinodiol, que se produce farmacéuticamente en un ensayo clínico aprobado por COFEPRIS, por la FDA, que está siendo actualmente conducido en Estados Unidos, México, Brasil, para buscar como punto primario final del estudio el disminuir las complicaciones asociadas a COVID en pacientes que enferman de COVID que tienen enfermedad cardiovascular. Entonces, con mucho gusto platicamos más en detalle, pero no es con la planta, es con un producto derivado altamente purificado que tiene prácticamente no elementos detectables de THC, que es el compuesto psicotrópico. Pero, pues más detalle platicamos después. Pero ese no es nuestro moonshot. El moonshot es curar la enfermedad cardiovascular. Probablemente CBD no es la respuesta completa, pero es un estudio importante. ¿Alguna otra pregunta aquí? Si no, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo vamos a asegurar la inclusión en la investigación que se realiza en el TEC de Monterrey? Perdón. ¿Cómo vamos a asegurar la inclusión, ¿no? Esta equidad de género que estamos buscando en la investigación que se realiza en el TEC de Monterrey y en los institutos? A ver, bueno, en el Instituto de Obesidad hoy está Janet y Rocío como líderes de unidades, y yo les diría, están ahí no por una política de inclusión, están ahí porque tienen la capacidad para crear el liderazgo. Entonces yo sí estoy convencido que la diversidad aumenta la calidad de lo que se produce, genera más pensamiento crítico. Yo estoy convencido del tema, pero no hoy, yo te voy a decir, estamos activamente buscando investigadores por la calidad de su actividad científica,
hay una política en el TEC para buscar más diversidad e inclusión en todos los niveles de la institución, pero yo creo que tenemos que premiar la calidad y el respeto y no minimizar cuando tenemos algunas personas que tienen estas características de diversidad, el pensar que están en esos puestos por una política afirmativa. Están ahí porque lo merecen, porque tienen todas las características y toda la capacidad para lograrlo, no solamente porque representan diversidad. Entonces sí, buscamos y hacemos un esfuerzo para lograrlo, pero quien escogemos se escoge por su capacidad, no por el tema de que representen un segmento de la población que definamos como diverso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta aquí del auditorio? Si no, continúo con las que me están llegando de… ¿No? ¿Están muy tranquilos aquí? Bueno. Dice, una pregunta muy operativa. Dice, ¿cuáles serían los cambios operativos para llevar a cabo esta nueva estrategia de investigación? ¿Qué se está haciendo para hacer esta estrategia de investigación una realidad? A ver, a lo mejor entonces déjenme decirles que lo que están escuchando en los institutos de mayor fondeo, de mayor tiempo, esa es una estrategia adicional a lo que hay en las escuelas, que vamos a tener fondeo adicional tanto para los institutos como para las escuelas. Estos institutos van a depender directamente de la Vicepresidencia de Investigación, más algunos proyectos especiales, como es el proyecto de origen y algunos otros que definamos. La investigación que se hace en las escuelas va a depender del decano, y el decano va a tener fondeo adicional a lo que tiene hoy, y va a definir a quién le da tiempo o más o menor tiempo libre para su proceso de investigación. Los decanos van a trabajar con nosotros para que tengamos alineada la estrategia total institucional de la investigación. Entonces yo les diría, esos son los cambios más importantes y los mensajes más fundamentales. Lo que ven es adicional, los institutos reportarán directamente a la Vicepresidencia de Investigación, cada uno tiene un líder, o estamos en proceso de definir el líder, y las escuelas y toda la gente que trabaja en las escuelas de investigación definida así. Investigación no es política pública es hacer investigación en política pública, no es nada más estar promoviendo una agenda en el periódico, que es muy importante, pero estamos hablando de investigación fundamental, por eso les pongo las características: hipótesis, método científico, publicación que sea revisada por pares, aplica a todas las ciencias, no es para las ciencias duras nada más. Entonces, esos son los cambios más importantes, diría yo, Arturo. Muy bien, gracias. Una última pregunta y vamos a pasar ahorita ya a cerrar este espacio. Es, la interdisciplinaridad es muy difícil de alcanzar. ¿Qué vamos a hacer en los institutos para que esa interdisciplinaridad ocurra, suceda? Bueno, pues yo creo que voy a parafrasear a Kennedy. Es difícil, así es. Hay que trabajar para que se logre. ¿Qué vamos a hacer? Yo no le voy a dar la respuesta. Cada unidad y cada instituto tiene gente capaz y mejor preparada que yo para lograrlo. Nosotros vamos a ayudarles en los temas administrativos, pero es la responsabilidad de cada director de unidad y de los institutos fomentar la interdisciplinariedad. Nosotros haremos administrativamente algunas estrategias, pero no esperen respuestas mías, y si la tuviera de todos modos no se las daría, porque el empoderamiento del director del instituto de unidad es lo que va a hacer esto que se transforme. No hay línea autoritaria de ninguna dirección. Necesitamos que el director de la unidad y cada investigador lo busque y lo fomente. Muchas gracias al doctor Guillermo Torre por su presentación, y les recuerdo que a las 10 de la mañana, enseguida, en 5 minutos, tenemos el conferencista del Premio Nobel Michael Young, que fue Premio Nobel de Fisiología, junto con Jeffrey C. Hall y Michael Rochbat, por sus descubrimientos de mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. Nos vemos en 5 minutos.